Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas y estamos tratando de aclarar esta pregunta. ¿Es el divorcio una solución como tal? Y estamos leyendo la primera carta de los Corintios en el capítulo 7, versículos del 10 al 17. Hemos visto lo que dice el Señor, hemos visto qué pasa cuando uno de los dos es el que tiene la fe, es el creyente, y sigamos adelante y leamos el capítulo 15 y 17 para ver qué más nos dice el Señor. La palabra de Dios dice, si el esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. En este caso, el esposo o la esposa creyente no están esclavizados, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. ¿Estás segura tú, mujer, de que vas a salvar a tu esposo? ¿Y tú, marido, estás seguro de que podrás salvar a tu esposa? Fuera de este caso, que cada uno siga en la condición en que lo puso el Señor, en la situación en que lo encontró la llamada de Dios. Esta es la regla que doy a todas las iglesias. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué interesante lo que está hablando San Pablo aquí. Está hablando, partiendo de que tú eres una persona creyente, no te pone en ningún caso que te quieras separar, pero sí te está poniendo el caso de que tu esposa o tu esposo no creyente se quieran separar. ¿Qué es la actitud que tenemos que tomar nosotros? Aquí lo dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la prioridad para nosotros? ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida? La prioridad de nuestra vida es el Señor, porque nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él y estamos para servirle. Entonces dice que fuera de este caso, o sea, fuera del caso de que tu esposa no creyente o tu esposo no creyente quiera separarse, tú tienes que tratar de hacer todo lo posible para seguir adelante. Pero aquí hay un elemento bien interesante. Tú como persona creyente, tú como persona de fe, no puedes ir contra los planes del Señor. Y los planes del Señor es que si has formado un matrimonio, tienes que luchar y tienes que salir adelante por ese matrimonio. Claro, hay excepciones. Y son los que vamos a tratar de descubrir aquí adelante. Pero miren qué interesante lo que hemos descubierto hoy en la palabra del Señor. Nos ha introducido, nos ha dado a conocer una serie de luces para que podamos poner en perspectiva lo que es este tema. Entonces, miren, el divorcio es una decisión muy grande, como hemos dicho, para tomarlo a la ligera o para tomarlo de una forma emotiva, de una forma de a puras emociones. Así que lo que tenemos que hacer es que tenemos que tomarnos un tiempo para ver qué es realidad, cuál es la decisión que tomamos. Miren, hay algunas circunstancias en que probablemente la separación sea viable. Si hay una agresión física constante, por ejemplo, si hay violaciones, o sea, hay tantas condiciones, hay tantos conceptos, pero miren, en la mayoría de las circunstancias, luchar por el matrimonio es la mejor opción. Y esto lo podemos hablar porque nosotros trabajamos mucho con parejas que de alguna u otra forma han tenido problemas y se trata de sacarlas adelante. Ahora, una cosa es bien cierta, y esto que quiero que quede bien sentado: si no tenemos a Dios dentro de nuestro matrimonio, la parte humana es bien difícil entender esto. Si nosotros no tenemos a Dios dentro de nuestro matrimonio, por más que tratemos de luchar y luchar y luchar, va a ser prácticamente difícil, sino cuanto alejados, sino cuanto va a ser sumamente complicado que nosotros nos podamos entender. Que nosotros nos podamos entender, porque miren, el designio del Señor no es ese. El designio del Señor es que nosotros tengamos a Él como centro de nuestra vida, tanto en la forma individual como en la forma del matrimonio. Pero si no tenemos a Dios dentro de nuestro matrimonio, miren, luchar por nuestro matrimonio se va a volver una tarea sumamente difícil. Entonces, lo primero, y lo hemos visto en todos los programas anteriores, tenemos que tener a Dios como centro de nuestra vida y por lo tanto como centro de nuestro matrimonio. Pero veamos lo que nos dice Jesús en una lectura. Veamos lo que nos dice en San Mateo, en el capítulo 19, versículos 4 al 6. San Mateo, capítulo 19, versículo 4 al 6. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Nos dice: Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Aquí como que empieza a tomar sentido lo que vimos en el programa pasado. Dos personas completamente diferentes que en un momento de su vida se reúnen y se juntan. Dos personas alejadas, Dios permite que nos juntemos. Dios permite a través de ella ver el amor de Él y a través mío ver el amor para ella. Y al descubrir ese amor y al entender eso, pretendemos llegar ante el Señor y ponerlo como testigo de nuestro amor. Pero el elemento importante es siempre tener a Dios presente. Si tenemos nosotros a Dios presente, entonces ya podemos empezar a ver aquello de que las agresiones físicas, las violaciones o lo que sea, o todos los problemas de infidelidades y todo lo que tenga, tenemos y empezamos a tratar de pensar. Somos seres humanos y tenemos miles de problemas. Somos seres humanos y podemos haber metido mucho las patas. Pero si no tenemos a Dios, que es en su inmensa misericordia, que nos va a ayudar a sanar, es bien difícil humanamente comenzar a hacerlo. Entonces, veamos unos aspectos y te voy a hacer unas preguntas para que tú te tomes en cuenta, si estás pensando en este momento, el divorcio como una opción a tu vida de pareja. Y me gustaría que te las hicieras, pero te las hicieras tú. Y de fe preferible que te las hicieras delante del Señor. Si eres creyente, tienes que luchar. Tienes que luchar y tienes que creerle al Señor. Porque una cosa es creer en Jesucristo, creer en el Señor. Y otra cosa es creerle a Él. ¿Qué es creerle a Él? Creerle a Él es hacer vida lo que Él nos ha enseñado. Porque creer en Jesucristo, hay mucha gente que cree en Jesucristo, que se persina, que dice primero Dios, que te vaya bien y todo eso, pero eso es creer en Él. Ahora, creerle a lo que Él dice es otra cosa y es donde vamos a hacer vida lo que Él nos está mandando. Entonces, hagámonos unas preguntas. Si tú en este momento, donde me estés escuchando, estás pensando y estás considerando el divorcio como una opción, me gustaría hacerte estas preguntas. La primera es, y lo primero que te tendrías que preguntar es, y preguntártelo de corazón, porque esto es un examen personal, es un examen de conciencia. Lo primero que te tendrías que preguntar es, ¿he hecho todo lo posible yo por salvar mi matrimonio? Se la repito, ¿he hecho yo todo lo posible por salvar mi matrimonio? Definitivamente, o sea, tú no puedes controlar las acciones que hace tu esposa, las acciones que hace tu esposo. O sea, eso no lo puedes controlar. Por eso es que esta es una pregunta bien personal. Pero aquí viene la pregunta. ¿Has hecho todo lo que está a tu alcance para traer la sanidad, para traer la esperanza, para traer la palabra de Dios a tu vida, para traer la palabra de Dios a tu matrimonio? Si no es así, yo te invito en este momento a que hagas una lista de las cosas que podrías hacer y comiences de una vez a hacerlas paso a paso. O sea, siempre vale la pena luchar por el matrimonio. Sobre todo si eres una persona de fe. Si eres una persona de fe, hemos visto a lo largo de una serie de programas que hemos traído, hemos visto cuál es el plan de Dios dentro de tu vida y cuál es el plan de Dios de formar ese matrimonio en algún momento determinado. Entonces, la pregunta bien interesante es, ¿qué tanto he hecho yo para salvar mi matrimonio en este momento? ¿Cómo responderme esa pregunta? Tiene que ser algo bien individual y tiene que ser algo bien personal. No es una tarea que yo me voy a tomar y que me la voy a sacar, no. Miren, una forma bien interesante y bien bonita es, anda al Santísimo, haz la pregunta y calla. O sea, deja que te vayan hablando poco a poco. Deja y empieza a ver todas las cosas que te has hecho. Pero sobre todo, autoexaminémonos de forma real. O sea, hagamos esta evaluación, pero de una forma personal y que sea bien real. Y aquí yo te invito a una segunda pregunta que deberías de hacerte. ¿Estoy confiando en mi fe más que en mis sentimientos? ¿Hasta dónde es tu fe? ¿Hasta dónde es tu fe? ¿Hasta dónde has puesto tu matrimonio en manos del Señor? ¿O estás confiando únicamente en la parte emotiva? O sea, miren, hemos visto, los sentimientos son inconstantes, los sentimientos van y vienen, los sentimientos ahí están, pero depende de la parte emotiva, de cómo me siento en ese momento y así voy tomando a veces decisiones.
en muchos casos de divorcio a veces se dejan llevar por esa inconstancia de sentimiento. O sea, las personas a veces están persiguiendo una ilusión de la felicidad en lugar de confiar en el plan de Dios. ¿Qué es lo que trae el plan de Dios? El plan de Dios trae una salud, paz, integridad, que nos integremos en el hogar. Eso es lo que trae el plan de Dios. Pero muchas veces nosotros, si somos personas de fe, si somos personas que creen en Dios, entonces, ¿en qué estoy confiando yo? En mi matrimonio. ¿Estoy confiando con fe en lo que me dice el Señor, en el plan de Él? ¿O estoy confiando definitivamente en mis sentimientos? ¿O estoy confiando en lo que el Señor me dice a través de su palabra? ¿O estoy confiando en lo que me vende el mundo a través de la publicidad, a través de mis amigos, a través de lo que yo quiera consultar? ¿En qué realmente estoy yo confiando? Y aquí estamos tratando de llegar y tratando de introducirnos al momento y a la decisión que nosotros tenemos que tomar. Entonces, miren, dos preguntas bien interesantes, y se las repito. ¿He hecho todo lo posible por salvar mi matrimonio? Y la segunda pregunta es, ¿estoy confiando en mi fe más que en mis sentimientos? Dos preguntas bien interesantes, y no son preguntas que se responden en un minuto, no son preguntas que se responden en un instante, son preguntas que se responden en un periodo de meditación que uno tiene que llegar a tener. Es como hacer un alto en el camino y ver, bueno, en esta circunstancia estoy, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué otra pregunta tengo que hacerme antes de pensar en esta opción? Tengo que hacerme la pregunta es, ¿el divorcio es la mejor opción posible? ¿Es realmente el divorcio la mejor opción que yo tengo para arreglar los problemas? Miren, hay algunos escenarios donde la confianza se ha roto. ¿A través de qué? Se ha roto a través de tantos adulterios recurrentes, se ha roto a través de un abuso físico, se ha roto a través de maltrato. Puede ser una opción, puede ser a través de mucho sufrimiento. El Señor no nos ha mandado que suframos tanto. Hay que tener cuidado con esa parte. Pero fíjense que, como les digo, en la mayoría de los escenarios posibles el divorcio crea más problemas que resolver los problemas. O sea, y esto está no únicamente comprobado, sino que recontra comprobado, porque los estudios de los psicólogos lo que hablan es eso. Y fíjense que en la mayoría de los casos, las parejas con matrimonios duraderos, las parejas que tienen años de estar casados, no son los que nunca han tenido problemas. No son los que nunca han tenido razones para divorciarse. No crean que son las parejas que han tenido una vida, ¿cómo es que dicen los jóvenes de hoy? Una vida light, una vida sin problemas, una vida... No. O sea, en algún momento de su matrimonio, en algún momento de su existencia tuvieron problemas serios. Y en algún momento de su vida tuvieron la opción y quizás pensaron en separarse. Pero al contrario de eso, ellos tomaron la decisión de seguir trabajando juntos para resolver todos sus problemas. Pero la palabra clave fue trabajar juntos. Y les vuelvo y les repito, tomaron en un momento determinado la opción de dejarse llevar por el plan de Dios. Lo que pasa es que el plan de Dios es el perfecto. Lo que pasa es que nosotros muchas veces le damos vuelta a todo. Entonces, debemos de considerar también esa opción y también tenemos que darnos cuenta de que los problemas, todas las parejas los han tenido, que los problemas son recurrentes, pero no necesariamente tenemos que tomar decisiones apresuradas. Lo que lastimosamente está pasando hoy en día, y lo estamos viendo con muchas parejas jóvenes, es que ante el primer problema que tienen, lo primero que piensan es alejarse. Lo primero que piensan es separarse. ¿Por qué? Porque está muy de boga que lo que primero me importa es mi seguridad, lo primero que importa es mi desarrollo, mi. Como decía Mirna en el programa pasado, estamos en la cultura del yo, la cultura del yo primero, yo segundo, yo tercero, yo siempre. Y como decía Mirna la vez pasada, el matrimonio se trata de que yo te escogí a ti para darte mi amor, para entregarte mi amor, para hacerte feliz. Es mi decisión de hacerte feliz, y la otra persona también tiene que entender esto en forma recíproca. Entonces hay que hacerse la pregunta que si en realidad es la mejor opción que yo tengo.
Y aquí viene una pregunta que también tenemos que hacerla, porque cuando estamos en problemados buscamos consejos donde no debemos encontrarlo. Y esta pregunta es: ¿cuáles son mis mayores influencias en este momento? O sea, en ese momento de duda, en ese momento de crisis que está pasando, ¿quiénes te están aconsejando? ¿Quiénes te están diciendo lo que tienes que hacer? Miren, cuando alguien está en una etapa del matrimonio bastante frágil, las personas, la red de apoyo, lo que está alrededor de él es vital. Y ellos, o estas personas, o estos medios, o los lugares donde lo están, van a tener una gran influencia sobre las decisiones que se toman. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo en este sentido? Miren, el mejor consejo es que tenemos que buscar y tenemos que recibir ayuda de gente que realmente nos quiere, de gente que realmente ama a su pareja, de gente que realmente ama a Dios. Eso es lo que tenemos que ir viendo. Cuando tenemos un problema de pareja, no tenemos que ir a buscar a aquella pareja, aquellas personas que por algún motivo han fracasado en sus relaciones o por algún motivo tienen mucho resentimiento. Porque lo primero que te van a decir es que, ya ves que yo te dije que no te casaras porque todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, etc. Nosotros tenemos que buscar y tenemos que llenarnos de aquellas personas que de alguna u otra forma han ido en su matrimonio, han ido en su vida, tratando de ir solucionando los problemas, pero sobre todo que tienen a Dios en su corazón, porque a través de ellos uno puede descubrir cosas que tal vez son bien evidentes para ellos, pero para nosotros no las hemos descubierto. Cosas tan simples y tan sencillas como que lo que nos hace falta tal vez es dialogar, ponernos de acuerdo, pero no podemos hacerlo porque cada quien no cede por sus partes, porque cada quien empieza a negociar pero sin ceder al otro, y entonces esa ya no es negociación, decía alguien, sino que ese es imponerse el criterio de uno al otro. Entonces, si a ustedes les falta alguna parte dentro de esta ecuación, o sea, si las personas o las parejas que los quieren aconsejar no son parejas estables, no son parejas que han vivido este tipo de problemas, no son parejas que tienen a Dios en su centro, créanme que el consejo que les va a dar muchas veces no va a ser el adecuado. Entonces hay que tener mucho cuidado en este aspecto, hay que tener mucho cuidado en este tipo de relaciones que están teniendo. Nos vamos a ir ahorita a una segunda pausa y ya continuamos desarrollando este tema.